la desocupación. Esta tarde el INDEC dio a conocer la encuesta permanente de hogares. Si usted ingresa en la página del INDEC, googlea INDEC y va a aparecer enseguida indec.gov.ar con B larga, y allí va a encontrar una de las portadas, que la encuesta permanente de hogares, dice algo del empleo. Usted ingresa ahí y va a tener un desglose de lo que mide, obviamente, el INDEC en todo el país. Vamos área por área. Nosotros, obviamente, nos interesa qué sucede en Bahía Blanca, pero le decimos que hay una extraña tendencia a nivel nacional contra lo que pasa a nivel local, inversamente proporcional. Bajó a nivel local en Bahía Blanca, pero subió a nivel nacional, disparándose de manera importante esta cifra, ¿no? Eso es lo que entendemos. La mayor parte de los desocupados, casi un 50%, por no decir un poquito más, está ubicado en Gran Buenos Aires, donde a nivel global la desocupación es de un 15,1%. Según el lugar puede llegar hasta un 15,8%. La ciudad autónoma de Buenos Aires un 12,8%. Después otros lugares con mucha desocupación. Hablamos del Gran San Juan con un 15,2%. Hablamos del noroeste argentino, por ejemplo en Tucumán. Y Gran Tucumán es el sector con más desocupación con un 19,6%. Hablamos de índice de porcentaje, no de cantidad, porque obviamente ese porcentaje es sobre la población de aquel sector y cuando hablamos de porcentaje y hablamos de densidad geográfica, vamos a hablar de que la mayor cantidad de desocupados está ubicado en el Gran Buenos Aires. También hablar del sector más cercano a la ciudad, por ejemplo, lo más cercano a Bahía Blanca con mayor desocupación es Mar del Plata. Esa es una de las ciudades que está dentro de lo que denomina el INDEC la región pampeana, con un 19,7%, realmente muy alto. Imagínense, Bahía tiene poco más del 7%, ahora vamos a ver, Mar del Plata tiene el 19,7%, realmente importante. Pero vamos a traducir en números, a desglosar un poquitito estas cifras y a comentarle qué es lo que ha decidido, qué ha medido el INDEC en la ciudad de Bahía Blanca. Hablamos de el primer trimestre de 2017, comparándolo con el último cuatrimestre del 2016. Acá tenemos el número. Para el país, la desocupación es del 9,2%. Comparada con el cierre del 2016, creció, fue del 7,6%, el año pasado 9,2%. Y en Bahía Blanca, rara comparación porque son números iguales pero inversamente proporcionales, como decíamos, más allá de la tendencia. 7,6 ahora y 9,2 antes, o sea que ha bajado, hay menos desocupados, al menos el número frío. Después vamos a analizarlo con un especialista. Pero este es el número comparado a nivel país. Fíjense que es igual, nada más que al revés, pensando en lo que pasó en el país y lo que sucedió a nivel Bahía Blanca. Este es el número actual, 7,6 contra un 9,2. La tendencia es distinta. En Bahía bajó el desempleo, a nivel país aumentó el desempleo. Después vamos a ver, ya ahora pedimos la otra placa. Esto lo traducimos en gente. ¿Cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras? Bueno, a nivel país los desocupados son 1.150.000. Decíamos que un 50 o 60% de esto está ubicado en el Gran Buenos Aires. Y en Bahía Blanca son 11.000 las personas desocupadas. Si ampliamos el número a aquellas personas que tienen alguna carencia de trabajo, son 19.000. ¿Por qué? Porque le agregamos las 8.000 personas subocupadas. El subocupado es aquel que trabaja menos de 35 horas semanales. Hoy hay muchos convenios que tienen por ahí ese número, pero si hablamos a nivel global de un trabajo remunerado con un salario mínimo vital y móvil, tenemos que hablar justamente de ese índice, al menos de ese número que maneja el INDEC para considerarlo subocupado. Después del subocupado hay otra categoría que tiene que ver con aquel subocupado que busca mejorar esa cantidad de horas o aquel que no lo hace. Pero en nivel global, este es el numerito que tiene el INDEC en el desglose que hace de cada uno de los conglomerados y de las ciudades en donde ha medido la desocupación. Veremos si esta tendencia es interesante, si es alentadora. Estamos hablando de 3.000 personas, 3.000 personas menos desocupadas respecto de lo que fue el cierre del 2016 a este primer trimestre del año 2017. Y obviamente la idea es saber qué sucede a partir de acá, cuál es el análisis, cuáles son las causas de esta historia. Seguramente, Delfina, tenemos alguna novedad con respecto a eso. Fer, vos lo planteabas ahí sobre el cierre, ¿no? ¿Qué pasa? Estos números son alentadores, hay que ser optimistas, es positivo esto para la economía. Bueno, para entender un poquito más estamos desde el móvil con un especialista. Allí está Soledad Llobet. Buenas noches, Sole. Hola,
buenas noches, Delphi. Nos encontramos con Gustavo Burachik. Él es investigador y también docente de la Universidad Nacional del Sur, del Departamento de Economía, y además dirige el boletín vinculado con las estadísticas laborales tanto en Bahía Blanca como en Cerri. El objetivo, por supuesto, es hacer más familiar todos estos datos que lleva adelante el INDEC y hacer un análisis más profundo respecto a esto y el impacto que tiene los números tanto en la ciudad como en la zona. Buenas noches, gracias Gustavo por recibirnos. Comentanos un poco qué es lo que se puede decir respecto a estos números que se dieron a conocer. Bueno, el panorama es el siguiente. Los números para el aglomerado Bahía Blanca-Cerri del primer trimestre de este año muestran una disminución de la desocupación con respecto al último trimestre del año pasado, pero no con respecto a los niveles de desocupación de mediados, digamos, del año pasado, que son niveles de desocupación elevados. Recordemos que a mediados del año pasado la Argentina tenía una tasa de inflación superior al 40% anual y estaba bajo los, digamos, efectos y el cimbronazo producido por la devaluación de fines del 2015 y otras medidas que produjeron una situación económica muy crítica. Es decir, que la desocupación de primer trimestre de este año, si bien es cierto que es más baja que la de fines del año pasado, no es una baja desocupación, es una desocupación elevada, similar a la que había en plena crisis del año pasado. Eso por un lado. Hay otro elemento más que hace que este dato de desocupación no sea un dato alentador. Y es que la desocupación que disminuye en el primer trimestre con respecto a fines del 2016 no disminuye porque haya habido un aumento del empleo. Es decir, personas que estaban buscando empleo y finalmente lo consiguieron y entonces ya no son más personas desocupadas. Lo que ha ocurrido, en lugar de eso, es que personas que estaban buscando empleo se han desalentado y han dejado de buscar. Entonces, Bahía Blanca, a pesar de que cayó la desocupación, a pesar de que no ha habido un aumento del empleo, precisamente porque muchas personas, al llegar el encuestador del INDEC, le dijeron que ya no estaban buscando trabajo. Entonces, son, digamos, retirados de lo que se considera la población laboralmente activa, y eso solo hace bajar la tasa de desocupación, pero es un fenómeno puramente estadístico. La problemática laboral de Bahía Blanca no disminuyó, a pesar de que haya disminuido la tasa de desocupación. Lo único que ha ocurrido es que una parte de los que estaban buscando trabajo, seguramente por la dificultad percibida en el mercado de trabajo de poder encontrar una ocupación razonablemente remunerada, etcétera, etcétera, bueno, se han visto desalentados, se han retirado de la búsqueda laboral y entonces parece como si la desocupación fuera menor. ¿Hay algún antecedente en nuestra ciudad de este tipo de fenómeno que describe? Sí, mucho. Es un fenómeno frecuente en Bahía Blanca. En muchas ocasiones la tasa de desocupación en Bahía Blanca ha disminuido 1 o 2 puntos y no como resultado de una expansión del empleo, sino como una disminución de la oferta de trabajo, se llama, ¿no es cierto? Un desaliento de los buscadores de trabajo.